cuando pongo algo que no es usual, hago esa broma. Por ejemplo, en métodos numéricos, les doy una fórmula. La chicharronera tiene dos formas, nada más que solo se enseña una forma, pero hay una segunda forma de la chicharronera. Y esa se utiliza para programación, para evitar ciertos problemas que surgen cuando ustedes programan la chicharronera. Si el discriminante y B están muy cerca, o sea, tienen valores muy cercanos, una de esas raíces se les va a hacer cero cuando no es cero. Entonces, la forma alterna de la chicharronera evita ese problema, porque cambia la resta a una suma. Pero bueno, eso ya lo verán en en análisis numérico, que le cambiaron el nombre. Yo la vi como métodos numéricos. Entonces, siempre digo, pues ya tienen un truco para las fiestas, ¿no? Así decir, pues la chicharronera, tú te sabes, nada más una forma de la chicharronera, mira, esta es otra forma de la chicharronera y cosas así. Pero como les digo, ya que las fiestas lleguen a eso, tiene que estar en un estado de descomposición bastante alto. Ya después, ese estado de descomposición es después de que cantaron las de José José y después de que lloraron. Entonces, ya es que estuvo algo serio esa fiesta, ¿no? Entonces, Chistes politécnicos. vamos a fiestas politécnicas, exacto. Entonces, vamos a continuar con una que dejé ahí en suspenso, utilizando la definición del límite, y vamos a ver problemillas que surgen cuando queremos utilizar esta definición de epsilon delta. En teoría, si uno es bastante hábil con la matemática, no en teoría, si uno es bastante hábil con la matemática, cualquier límite debe de poder demostrar con esta definición de epsilon delta. Así se le llama a esta definición coloquialmente. Sin embargo, hay unos que se complica demasiado hacer las suposiciones. Por ejemplo, la que puse ayer, seno, o la última clase. No, sí, la última clase fue ayer. Seno de x sobre x. Esa se complica demasiado la definición epsilon delta en cero, porque tenemos que hacer varios ajustes matemáticos y eso a veces se puede, a veces queda claro, a veces no queda claro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, para ese límite, la gente adopta lo que se le llama el teorema del sándwich, que si yo, bueno, no se le llama el teorema del sándwich, pero se le llama el teorema del apretujamiento, que es en inglés, squeeze theorem. No lo encontré bien cómo se llama en español. Pero el problema de encerrar buscas valores que vas acotando cada vez más los valores posibles que puede tener seno de x sobre x hasta que llegas al límite. Y claro, la forma más fácil de calcular ese límite es mediante el teorema del L'Hopital o mediante series de Taylor. Pero esos en teoría no lo sabemos y en teoría los vamos a ver hasta después, hasta el segundo parcial. Entonces, esa es una de las advertencias sobre utilizar epsilon delta para cualquier límite. Y ahorita vamos a ver la otra advertencia. En teoría, si podemos librar un cierto problema de la segunda advertencia, debería ser más o menos igual a como lo hemos estado calculando. Entonces tenemos, aquí en no vamos a tener tanto problema en aplicar lo que ya dijimos, demostrar. Yo tengo una duda, Bien, perdóneme. adelante. Este, la segunda tarea, los límites los tenemos que comprobar como ayer nos enseñó o nada más los hacemos. No, nada más se hacen.
Ah, ok. Si Perfecto. quieres demostrarlos, pues adelante. Ajá. Va. Pero en Gracias. teoría, entre hoy y mañana vamos a ver por qué se pueden hacer de cierta forma o de otra forma. Profesor, ¿ya siguió la clase anterior? No, está debido a que ayer tenía que utilizar la conexión para una reunión, no me dio tiempo, pero espero hoy en la tarde ya esté. Ok, muchas gracias. Puesto. Ujú. Demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada es igual a 0. Entonces, ¿qué es nuestro primer paso? Bueno, antes que nada, primero identificamos las cosas, ¿no? Este es f de x, y antes de mi primer paso tengo que poner mis dos desigualdades. Este es f de x, creo que f de x era el verde. El azul era el límite y el rojo era el x0. Entonces, este es límite y este es x0. Y teníamos mis dos desigualdades que son f de x menos L es menor que del epsilon y x menos x0 es menor que delta. Realmente esta es la que estamos demostrando. Todo lo anterior, como les dije, se le llama trabajo Scratch o trabajo borrador, en el cual buscamos una delta que vaya a cumplir ambas condiciones. Entonces, solución. Primero sustituimos en esta, que vamos a tener es x cuadrada menos 0 es menor que epsilon. Entonces tengo que x cuadrada, valor absoluto, es menor que epsilon. Y ya no puedo hacer más álgebra. Entonces, siguiente, 2, encontrando delta. Para esta, realmente, ¿qué necesitamos? Encontrar una forma parecida aquí, x menos x0, que sea menor a algo. ¿Cómo puedo convertir esta x en una x solitaria? Pues, puedo sacar raíz a ambos lados y apoyarme de esto. Cualquier número al cuadrado, valor absoluto, es igual al valor absoluto del número al cuadrado. Por las propiedades del cuadrado, el cuadrado siempre va a ser positivo a algún número. Entonces, da lo mismo hacer el cuadrado de un número y aplicarle valor absoluto que aplicar el valor absoluto al número y elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el lado izquierdo voy a tener que es x al cuadrado. Es menor que la raíz de epsilon. ¿Qué le va a pasar al cuadrado con la raíz? Son funciones inversas, por lo tanto solo me va a quedar el valor absoluto de x, menor que la raíz de epsilon. Entonces tenemos esto, valor absoluto de x es menor que la raíz de epsilon, entonces sugiero que delta es igual a raíz de epsilon. Y me voy a paso 3, que es realmente paso de demostración, que es sustituir aquí en x menos 0 es x menos x0. Vamos a hacerlo como lo estábamos haciendo ayer. Tiene que ser menor que delta. Entonces, ¿qué me implica? Que x menos 0 tiene que ser menor que raíz de epsilon. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que x elevando ambos términos al cuadrado es menor que
raíz de epsilon al cuadrado. Una vez como son funciones más, como son funciones inversas, se elimina este con este y voy a tener que esto es x al cuadrado menor que epsilon. Y aquí tenemos esta propiedad, entonces vamos a tener que es x cuadrada menor que epsilon. Y esto es x cuadrada menos 0 menor que epsilon. Una vez más por educación, que aquí ya habíamos llegado a esto. Entonces, como esto es igual a esto, por lo tanto, el límite es correcto. Que aquí tengo una f de x, aquí tengo una x0, y aquí es menor que epsilon. Entonces, esa delta igual a raíz de epsilon, siempre me va a asegurar que hay un epsilon mayor que 0, para el cual se cumple ese límite. Profesor, tengo una duda. Sí, adelante. ¿De dónde salió ahora sí que el x al cuadrado? Bueno, no, aquí abajo, en la parte de rojo. Ujú. Ahí. Aquí, Ajá, en la parte, ajá. aquí tengo esta desigualdad. No, en la parte de roja. Ándale, ¿Acá? ahí. Ajá. Por eso, aquí tengo esta desigualdad, que es Ujú. igual a x menor que raíz de epsilon. Yo quiero tener un epsilon aquí a la derecha. ¿Qué es lo que hago? Sé que Ah, cualquier número al cuadrado, ujú. cualquier raíz al cuadrado me va a dar el número que está aquí adentro. Porque la Ok, raíz y el cuadrado son funciones inversas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que le hago a un lado de esto, se lo hago al otro lado. Aplico ok, ok. función exponente. No aplique vaya, aplico función exponente. No es que haya multiplicado el lado izquierdo por valor absoluto de x y el lado derecho por raíz de e. No, apliqué lo que se le llama la función exponente, que es elevar el argumento al cuadrado. Pero exponente y raíz son funciones inversas, por lo cual que dijimos que le pasaba la función inversa cuando se le aplica su función inversa, pues te devuelve nada más el argumento. ¿Y cuál es el argumento? Epsilon. Ok, ok. Entonces, por eso quedó esta x al cuadrado, el valor absoluto de x al cuadrado. Y apoyándonos una vez más en esto, pues metemos este cuadrado aquí dentro del valor absoluto. Y ya con eso podemos meter aquí un menos 0 para que quede un f de x menos x0 es menor que epsilon. Y ya con eso se comprueba el límite. Ok. Gracias, profesor. De nada. Pero ¿por qué quitó el cuadrado después? O sea, está x al cuadrado, su valor absoluto, y después nada más puso x menos 0. ¿Cuál? ¿Aquí? Sí, ahí. Aquí tengo x al cuadrado menor que epsilon. Ajá, sí. Entonces, x más 0 o x menos 0 te da exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Cualquier número menos 0 queda ¿Cuál? igual. 5 menos 0, 5. 7 menos 0, 7. Entonces, realmente... Ah, es que no veía el cuadrado, pero ya lo vi. Ah, Ya te ok, lo tapa ok. la... Ya Vamos a lo hacer vi. esto un poquito más abajo para que se vea. Vamos a mover esta línea por el momento. Y vamos a subir esta F. Ya lo vi, es que pensé que se había quitado el 2. No, sí, es que fue porque escribí muy pegadito. Y no, ya. Ahí está. Entonces, este es esta y este es este. Listo. ¿Alguna otra duda? No. Ok. Ahora vamos a donde se complica un poco el asunto. Que tiene que ver con esto de cuadrado. Si se acuerdan, más o menos hemos aplicado todo lo que vimos en el
en los primeros temas, salvo inducción matemática, hemos aplicado más o menos todo lo que hemos visto en los primeros temas sobre inecuaciones. Déjenme alejar un segundo. Para los que les gusta, control Z, lo bueno. Para los que les gusta tomar capturas de pantalla y para los que pausan el video de YouTube. ¿Listo? Si se acuerdan, había una clase de inecuaciones que vimos por ahí, que eran las inecuaciones de segundo orden, y esas no las hemos tocado hasta el momento. Hemos tocado estas inecuaciones de valor absoluto menor que delta, hemos tocado intervalos abiertos y cerrados, pero no hemos tocado las de segundo orden. Y llega a darse el caso, como en el siguiente ejemplo. Listo. Entonces, supongamos que tenemos esto. Nos va a cambiar un poquito el problema, pero tal vez no tanto. Entonces, es casi el mismo, pero cambiamos a dónde estamos calculando el límite. En lugar de tener que x0 es igual a 0, vamos a tener que x0 es igual a 2 y por lo tanto L cambió. Entonces, una vez más, antes de empezar cualquier cosa, vamos a identificar. Esta es f de x. Esta es L. Y esto es x0. Entonces, ¿cuáles son mis otros datos? Que f de x menos L es menor que epsilon y x menos x0 es menor que delta. Entonces, paso 1, aquí es donde vamos a empezar a tener problemas. F de x menos L es menor que epsilon. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que x cuadrada menos 4 es menor que epsilon. ¿Por qué ese es un problema? ¿Puedo dejar solita la x cuadrada? Como tal, como está, no. Tendría que sumar a ambos lados 4 y después hacer raíz cuadrada. Y me quedaría algo extraño, por así decirlo. Y como el cuadrado solo está en la x cuadrada, no puedo sacar del valor absoluto el cuadrado para poder hacer raíz a ambos lados de la raíz cuadrada. Entonces, esta es una inecuación de segundo grado. ¿Qué es lo que hacíamos para las inecuaciones de segundo grado? Sacábamos la factorización. Esta es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo a escribir x más 2 por x menos 2, menor que epsilon. Y ahí podría quedar mi paso 1. Ya tengo x solitas, nada más que están en forma de multiplicación. Entonces, aquí hay varias formas en las cuales uno puede manejar esta expresión para encontrar una delta adecuada. Uno puede sugerir un valor de delta y hacer que ese valor de delta aplique a una de estas dos, a x más 2 o a x menos 2. Vamos a hacerlo como más o menos hemos venido haciendo y vamos a ver cuál es el problema. Entonces, en el siguiente sería dejar un x menos 2, que es lo que queremos para que quede algo similar a esto, menor que algo. Me dice que x menos 2 tiene que ser menor a epsilon
Si yo despejo x menos 2, ¿qué me tiene que quedar aquí abajo? X más 2, ¿cierto? Aquí, ¿cuál es el problema? Que epsilon ya no, que delta ya no va a ser una constante. Si yo propongo eso no es una constante y recuerden la definición es que delta es constante. Si yo pongo cualquier número de x me va a cambiar el valor de delta. Delta solo tiene que ser en términos de constantes. Epsilon es una constante, entonces por eso se vale que se quede delta en términos de epsilon. Pero como x es una variable, no puedo proponer así como está esa delta. Pero estoy cerca de proponer una delta. Tenemos que hacer una suposición. Recordando de mi definición, ¿qué es lo que me dice esta cosa? Que si esta es mi función, el valor de mi función aquí en y, que es este, tiene que estar en la vecindad de este intervalo de y menos epsilon y y más epsilon. O sea, tiene que estar muy cercano entre y más epsilon y y menos epsilon, que es lo que estamos diciendo ahí. Que si yo pongo un grano de arroz extra a mi kilo de arroz, va a medir un poco más de 1 kilo, pero va a estar muy cerca de ese kilo. Y si yo le quito un grano de arroz, va a medir menos de 1 kilo, pero va a estar muy cerca de ese kilo, ¿cierto? Es lo que habíamos dicho del límite. Entonces, ¿qué característica tiene que tener epsilon? Tiene que ser relativamente pequeña, ¿no? La diferencia entre y el valor epsilon tiene que ser muy pequeña. Entonces, como delta depende directamente de epsilon, podemos suponer que delta también va a ser muy pequeño. Suponemos que tan pequeño, pues vamos a hacer un número que sea bastante conveniente. Si suponemos que delta es menor que 1, entonces esto de aquí arriba, ¿cómo tiene que ser? Epsilon sobre x más 2 tiene que ser menor que 1. No, espérame un segundo. Esto nos puede perder si hago esto. Si asumimos que delta es menor que 1, recordemos que esto lo estamos diciendo que x menos 2, si hacemos esta igualación, es menor que delta. Si sustituimos esta delta aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que x menos 2 tiene que ser menor que 1. Si x menos 2 es menor que 1, vamos a resolver esto. X menos 2 menor que 1 es igual a decir que menos 1 es menor que x menos 2, que es menor que 1. Sumamos 2 a todo y ¿qué vamos a tener? Menos 1 más 2 es menor a x menos 2 más 2, menor que 1 más 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos 1 más 2 es 1. Menor que x. Y menos 2 más 2 es 0. Y 1 más 2 es 3. Tenemos que
X tiene que tener un valor entre 1 y 3 para que se cumpla que delta es menor que 1. Entonces ya tenemos una forma de cómo acotar qué valores va a tener X. Si X, entonces ya tenemos una forma de saber qué valores va a adquirir esta X más 2. Entonces tenemos que X más 2, que agarrando esta, 1 menor que X menor que 3, yo puedo inferir qué valores va a tener X más 2, ¿cómo? Pues sumo un 2 a toda mi inecuación. ¿Qué vamos a tener? 1 más 2 es 3, menor que X más 2, menor que 5. Entonces, X más 2 va a tener un valor entre 3 y 5. Entonces, podemos invertir toda mi inecuación, o en otras palabras, no invertir, sino sacar el recíproco. Hacemos función recíproca. F de X es igual a 1 sobre X. Y lo aplicamos a cada uno de los términos de aquí. Tenemos que 1/3 es menor que 1 sobre X más 2, que es menor que 1/5. Bueno, perdón. Aquí como hacemos el recíproco es otra de las funciones que hacen que cambie el sentido del más menos que. Entonces esto queda que es 1/3 menor que 1/5. Entonces queda que 1 sobre X más 2 tiene que estar entre 1/3 y 1/5. ¿Realmente me importa que 1 sobre X más 2 sea menor que 1/3? No. ¿Por qué? Porque 1/3 va a ser mi cota superior, por así decirlo. Pero realmente no me importa qué tan alto pueda ser delta, me importa qué tan bajo pueda ser delta. Me importa una delta mínima, por así decirlo. A veces se expresa como el min. ¿Cuál sería el mínimo de estos dos números? Sería que X tiene que ser mayor que 1/5. Entonces, ¿qué tenemos? Agarramos, decimos que como esto va a ser positivo, 1 sobre X más 2 tiene que ser mayor que 1/5. Si multiplicamos epsilon a ambos lados de esta desigualdad, ¿qué vamos a tener? Epsilon por 1 sobre X más 2 es mayor que epsilon sobre 5. Entonces vamos a tener que epsilon sobre X más 2 es mayor que epsilon sobre 5. Entonces tenemos un valor mínimo. O sea que, ¿cuál es el mínimo valor que pueda adquirir esta expresión? Epsilon sobre 5. Entonces, ese es el valor que yo quiero buscar para mi delta. ¿Cuál es el valor más pequeño para el cual mi delta es válida? Entonces voy a proponer que delta es igual a epsilon sobre 5. Así mecánicamente, ¿qué hice? Primero supuse que delta es menor que 1 y agarré y en lugar de poner esto a la derecha, puse delta. Entonces, ¿qué voy a tener? Resuelvo la inecuación y llego a valores de X. Ya que tengo los valores de X, hago operaciones para tener esto que aquí tengo en el denominador, que es X más 2. Tiene que quedar a ambos lados positivo esta cosa, para que esto funcione, porque recuerden, X más 2 no puede ser igual a 0. O negativo, porque para que pueda sustituir con impunidad X más 2 por el valor absoluto de X más 2. Entonces tengo que es 3 y 5. Saco los recíprocos y coloco el valor absoluto. Ya que tengo el valor absoluto,
multiplico por epsilon y veo cuál es el valor mínimo que voy a tener. En este caso es epsilon sobre 5. Y esa va a ser mi elección de delta. Entonces, ya que tengo mi elección de delta, paso al siguiente paso, que es la de comprobación. Voy a mover esto a la izquierda para no seguirme yendo más abajo. Voy a poner aquí una línea. Y vamos a poner todo esto por acá. Como les dije, esta es la única salvedad que vamos a tener cuando... ¿Mande? Yo tengo una duda. ¿Sí? En la parte final, la de un tercio mayor que 1 sobre x más 2, Ajá. mayor que un quinto. ¿Por qué agarró el mayor que un quinto y no el menor que un tercio? Esta prueba radica en que yo pueda obtener una delta para la cual la desigualdad que esté encerrada en rojo sea válida. Entonces, puede haber un montón de deltas para que la cual la desigualdad de rojo sea válida. Aquí me dice que probablemente en esas dos deltas, en epsilon sobre 3 y en epsilon sobre 5, pueda que sea válido esta cosa. Sin embargo, si esta es válida en epsilon sobre 5, automáticamente va a ser válida en epsilon sobre 3. ¿Por qué? Porque epsilon sobre 5 es más pequeño que epsilon sobre 3 y me dice que abarca todo el rango entre epsilon sobre 5 y epsilon sobre 3. Es como si estuviéramos jugando con intervalos y me dicen, pues, aquí está de 3 en adelante el intervalo y aquí está de un tercio en adelante y por aquí está el intervalo de un quinto en adelante. Entonces, si se cumple en un tercio, ok, se va a cumplir en un tercio. Y podríamos decir que la proposición es válida. Pero tengo este problema que me dicen que también podría cumplirse en un quinto. Entonces, ¿qué es lo más fácil, por así decirlo? Comprobar que se cumple aquí en un quinto que va a abarcar hasta el intervalo de un tercio, o primero comprobar un tercio y después comprobar un quinto. Pues lo más fácil es comprobar un quinto. Entonces, por eso agarramos esto. Porque una vez comprobando esta, ya automáticamente esta queda comprobada. Por así decirlo. Porque ya sabemos que todos los valores superiores a un quinto van a ser correctos, tal vez hasta un tercio no, pero ya es una cota propia. Ya sabemos que valores propios de valores superiores a un quinto se van a cumplir. Ya sabemos que en un tercio también se va a cumplir y después de un tercio ya no se va a cumplir. Pero con comprobar un quinto, y para esta delta en específico, con comprobar un quinto es suficiente. Por eso nada más agarro esa parte. Entonces, si se les ocurre comprobar un límite así, y en el cual tengan una multiplicación de dos polinomios aquí, siempre se agarra, por así decirlo, la cota mínima, el mínimo de los números que ustedes pueden agarrar. En este caso, el mínimo era un quinto. Y de hecho, ustedes si consultan en libros de cálculo avanzado, de hecho, esto lo ponen aún más complicado. Dicen que tendría que ser delta, el mínimo, entre un quinto y y un tercio en este caso. Aquí es fácil más o menos ponerlo, pero
más o menos saber cuál es, pero cuando ya le meten la epsilon, ahí sí ya no es tan fácil saber cuál es mayor que o menor que. Entonces dices, ah, bueno, agarro para un caso y luego para otro caso. Entonces se empieza a hacer aún más confusa la demostración. Aquí yo solo digo, pues mira, mi X solo puede estar entre 1 y 3. Para que se cumpla que X menos 2 sea menor que 1. ¿Por qué no? ¿Por qué vaya, ¿por qué funciona para cualquier número? Porque aquí yo podría haber puesto 2, podría haber puesto 5. Todo depende de qué tanto es tantito para mí. Para mí, poco, diferir poco es ser menor a 1. Pero para ti, por ejemplo, diferir poco sea menor a 2. Y aún así puedo hacer esta comprobación. En este caso, digo, para mí poco, decir diferir poco en X es que sea menor que 1. Por lo tanto, mi X tiene que estar entre 1 y 3. Que si lo traducimos a términos de esta expresión de delta, 1 sobre X más 2 tiene que estar entre 1/3 y 1/5. Ok, está entre 1/3 y 1/5. ¿Cuál es el que me es más útil para demostrar? 1/5, porque como te dije, 1/5 va a abarcar a todo el rango hasta 1/3. Me va a abarcar todos los números que hay desde 1/5 hasta 1/3. Entonces no me es necesario demostrar 1/3 porque ya demostré que hay varios números aquí entre mayores a 1/5 que me van a cumplir esta desigualdad, que es básicamente lo que yo quiero demostrar, que se cumple esta desigualdad. Realmente todo esto, en el gran orden de las cosas, podría decirse que no importa. Yo puedo decir que delta es igual a 0.01 y demostrar que aquí tengo un epsilon. Y ya queda demostrado el límite. Pero aquí lo estamos haciendo de una forma general. Entonces, básicamente es por esto, te digo. Porque el 1/5 abarca todos los valores que hay aquí en este intervalo, que me importan. Realmente lo que pase después de 1/3 a mí no me importa. Entonces me dicen que tiene que ser menor a 1/3, sí, pero lo que más me importa es lo que hay de 1/5 para arriba. Porque si nada más resuelvo aquí 1/3 menor que X sobre 2, pues voy a tener el problema que me va a abarcar valores aún más abajo de 1/5. En cambio acá, si resuelvo valores mayores a 1/5, pues ya tengo más o menos la certeza de que va a cumplir esta desigualdad por esta cota que yo puse aquí, que tiene que ser menor que 1. Entonces, espero que más o menos así se haya entendido. Realmente, aquí nada más queremos ver cuál es el inferior, el mínimo de estos dos valores, de 1/3 y 1/5. Ok, sí, gracias, maestro. Ok. Entonces, ya que tenemos mi epsilon elegida, ¿qué es lo que hago? Pues sustituyo. Entonces, sustituyendo, que básicamente es comprobando, tengo que X menos X0 tiene que ser menor que delta. Entonces, X menos 2 tiene que ser menor a epsilon sobre 5. Entonces, ya que llegó ahí, ¿qué es lo que hago? Pues busco una forma en cómo me quede esta desigualdad. F de X menos L es menor que epsilon. Que ya vimos que tiene que ser o esto o esto. Entonces, ¿cómo puedo llegar a esto? Pues multiplico ambos lados de la ecuación por X más 2. X más 2 por X menos 2 es menor que epsilon sobre 5 por X más 2. Y ahora aquí viene la maña. ¿Para qué necesitaba esto? Me dicen que
epsilon sobre x más 2 siempre va a ser mayor que epsilon sobre 5. Entonces puedo decir que si me dicen que esto tiene que ser menor a esto, entonces cualquier cosa que yo elija en esta va a ser mayor a este número en particular. Entonces yo puedo sustituir este epsilon sobre 5 con esto. ¿Qué me va a quedar? X más 2, x menos 2, menor que epsilon sobre x más 2. Como dije, esta es la cuota inferior, epsilon sobre 5. Entonces, si me dicen, esto tiene que ser menor a esto, pues si este es el menor, cualquiera que yo elija en este intervalo que me va a representar esta función, va a ser mayor a esto. Por lo tanto, va a ser mayor que esto. Y entonces, ¿qué es lo que hago? X más 2, este se elimina con este, ¿y qué me va a quedar? X más 2, x menos 2, menor que epsilon, y esto es x cuadrada menos 4 es menor que epsilon, este es f de x, y esta es L, y este es epsilon. Entonces esto me queda igual a esto. Por lo tanto, se comprueba. Si nos damos cuenta, ¿cuál es fue la diferencia? Hicimos básicamente lo mismo, pero tuvimos que dar más vueltas para encontrar quién era delta. Básicamente, la única alteración es en el paso 2. El paso 1 y el paso 3 siempre van a ser iguales. Paso 1, expreso mi f de x menos L, y en el paso 3 hago álgebra para llegar a mi f de x menos L es menor que epsilon. El chiste es cómo voy a elegir esa delta, cómo voy a sustituir esta delta en términos de epsilon. Aquí me dijeron, esta delta tiene que ser igual a epsilon menos 5, epsilon sobre 5, y ese epsilon sobre 5 tiene que ser menor que epsilon sobre el valor absoluto de x menos 2, x más 2. Entonces, este es el valor mínimo, y decimos que esto de aquí a la izquierda tiene que ser menor a esto. Entonces, cualquiera número que yo elija aquí en epsilon sobre x más 2 va a ser mayor que epsilon sobre 5. Es lo que te decía del intervalo. Realmente no me importa que llegue hasta un tercio. ¿Por qué? Porque lo que me importa es cuál es el valor mínimo que yo tengo aquí. Si yo sustituyo aquí epsilon sobre 5, sustituyo esto por default va a ser mayor a epsilon sobre 5, esto. Por lo tanto, cualquier número aquí que yo ponga de x va a ser mayor que epsilon sobre 5, que es el valor delta que yo estoy poniendo aquí. Por lo tanto, va a ser mayor a x más 2 por x menos 2. Entonces, aquí, afortunadamente, ¿qué va a pasar? Se va a anular x más 2 con x más 2 y va a quedar que x más 2 por x menos 2 es menor que epsilon, que me queda que es x cuadrada menos 4 es menor que epsilon. Entonces, realmente no vamos a comprobar muchos de estos límites porque sí es muy difícil captarle muy bien a este tipo de cosas. Vamos a intentar hacer otro. Pero esa es la manera en cómo, por ejemplo, se calculan los límites de funciones trigonométricas. Porque en funciones trigonométricas no necesito hacer tanto argüende para saber qué valores tiene 1 sobre x más 2 o 1 sobre coseno, por ejemplo. Cuando es 1 sobre coseno, ya sé cuáles son los valores que van a estar, que va a adquirir el coseno. Va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, ¿cuál cota agarro? Pues tengo que hacer una pequeña adecuación. Agarro la cota 1 porque no puedo tener 0 como el mínimo, aunque el mínimo sea menos 1, y ya ahí empiezo a operar. Entonces es cosa de cómo voy a ver más o menos cómo está la lógica de mi límite y qué es lo que me puede servir más para proponer esta epsilon. Recuerden, el punto aquí clave
Todo esto realmente se puede saltar. Realmente la comprobación es esta. El chiste es que no sabemos cómo elegir esta en un principio. La delta. Entonces, todo el argüende anterior de los pasos 1 y 2 es este trabajo que se hace para proponer una delta. Una delta que al sustituirla me va a llevar a esta expresión. F de x menos L es menor que epsilon. Entonces, nada más este es el punto de advertencia por si en la fiesta están demasiado atrás y dicen, pues vamos a hacer de x cuadrado. Y se dan cuenta que llegan a este problema, que les queda aquí una variable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que acotar esa variable y normalmente esta suposición es buena. O sea, con hacer esta suposición más o menos siempre van a llegar al resultado. Entonces, vamos a hacer otro para que se vea, se siga viendo mecánicamente cómo se puede hacer esto. Y continuamos. Entonces, continuamos ya a lo que son las propiedades de los límites y lo que es la continuidad. Uy, aunque ya son 12:30. Bueno, muy rápido. Como dijimos, de manera bastante mecánica. Tenemos el cuando x tiende a 4 de x cuadrada más x menos 11 es igual a 9. Entonces tenemos que esta va a ser f de x, este va a ser L, y este va a ser x0. Y tenemos mis dos proposiciones, que f de x menos L es menor que epsilon y x menos x0 es menor que delta. Entonces el chiste es encontrar esta delta. ¿Cómo lo hacemos? Mediante este trabajo, como le dicen, es trabajo Scratch en inglés. Tenemos que f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, x cuadrada más x menos 11 menos 9, este es f de x y este es L, tiene que ser menor a epsilon. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que x cuadrada más x menos 11, perdón, menos 11 menos 9 es menos 20. Es menor que epsilon. Si sacamos las raíces, dos números que sumados den 1 y que multiplicados den menos 20, 5 y menos 4, ¿no? 5 más menos 4 es 1, 5 por menos 4 es menos 20. Entonces tenemos estos dos polinomios, x más 5 por x menos 4. Ya ustedes pueden hacer la chicharronera para ver que las raíces son 5 y son menos 5 y 4. Menor que epsilon. Entonces, hasta aquí llega mi trabajo de primer paso. Mi trabajo de segundo paso, entonces, como tengo una multiplicación aquí a la izquierda, dejo aquí la expresión que tiene la resta. Entonces, sería menor que epsilon sobre x más 5. Y ahora intento obtener un valor que sea un valor mínimo para esta expresión. Una constante mínima, por así decirlo, que esté en términos de delta. Entonces, proponemos. X menos 4, o sea, es menor que 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que x menos 4 es menor que menos 1, menor que 1. Sumamos a ambos lados de la ecuación 4, menos 1
más 4 menor que x menos 4 más 4 menor que 1 más 4. ¿Qué me va a quedar? 1 menos 4, 3. X y 1 más 4, 5. Entonces tenemos que X tiene que estar entre 3 y 5. Entonces a esta la hacemos para que quede aquí en medio X más 5. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sumamos a todos un 5. X más 5 menor que 5 más 5. Entonces X más 5 tiene que estar entre 8 y 11. Entonces esto siempre va a ser positivo, entonces tenemos que 8 menor que X más 5, valor absoluto menor que 11. Tomamos el recíproco de todo, va a ser 1/8, y al tomar el recíproco siempre cambian los signos, 1 sobre X más 5 y menor que 11, mayor que 11. 1/11, perdón. Profe, ¿es 11 Profe, o es 10? es 10, ¿no? Ah, es 10, Es perdón. 10. No sé por qué 5 más 5 es 10. No sé por qué se me puso la mente que era 11. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el número mínimo de estos dos o cuál es el valor mínimo que tiene esta expresión? Pues es este, 1/10. Entonces decimos que 1 sobre X más 5 tiene que ser mayor que 1/10. Entonces, multiplicando epsilon a ambos lados de la inecuación, voy a tener que epsilon sobre X más 5 tiene que ser mayor que 1/10. Entonces, ya que llegamos a esto, decimos que, a epsilon sobre 10, perdón. Decimos que delta tiene que ser igual, o lo igualamos a epsilon sobre 10. Entonces, ya que llegamos a esto, ahora sí. Decimos que, comprobando, X menos 4, que es mi X0, vamos a ponerlo. X menos X0 tiene que ser menor a delta, entonces que X menos 4 tiene que ser menor a epsilon sobre 10. Entonces, como X menos 4 tiene que ser menor a epsilon sobre 10, ¿qué es lo que hago? Para que se parezca a la expresión de aquí arriba, multiplico X menos 4 por X más 5. Es menor que epsilon sobre 10 por X más 5. Pero aquí decimos que epsilon sobre 10 es menor que epsilon sobre el valor absoluto de X más 5. Por lo tanto, epsilon sobre el valor absoluto de X más 5 va a ser mayor que esta operación, sustituyendo esta aquí, va a ser mayor que esto, según mi suposición. Entonces vamos a tener que X menos 4 por X más 5 es menor que epsilon sobre X más 5 por X más 5. Entonces, este se va con este y me va a quedar que X menos 4 por X más 5 es menor que epsilon. X más 4 y X más 5, por X más 5 me queda que es X cuadrada más X menos 20. Y sabemos que X cuadrada más X menos 11 menos 9 es menor que epsilon. ¿Y qué nos dice esto? Que esta es f de x y este es el límite. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a f de x menos L menor que epsilon.
Y ya. Si ven mecánicamente, si vamos a la parte mecánica, es un poco más fácil pensarlo con la parte mecánica. Es, factorizo, dejo del lado izquierdo la resta, resuelvo esta proposición, que el lado izquierdo tiene que ser menor a 1. A partir de ella construyo esta proposición para que me quede aquí el 1 sobre este denominador. Agarro el mínimo, multiplico por epsilon y el mínimo lo tomo como delta. Ya que está aquí en la ecuación epsilon, esa delta, la cambio por el valor que está aquí en medio. Se me van a eliminar términos. Si no se me elimina, entonces no es límite. Y ya, con eso queda mecánicamente esto. Profe, ¿Qué pasó? ya no entendí, bueno, y ahora sí que lo último, Ajá. donde aparece x cuadrada más x menos 11 menos 9. Ajá. No entendí, o sea, ¿de dónde salió el menos 11 y 9? Sí, ahí ya fue más maña matemática. Yo quiero llegar a esta expresión. F de x menos L es menor que epsilon. F de x yo ya sé cómo es. Es x cuadrada más 11 más x menos 11. Y ya sé quién es L, es menos 9. Quiero llegar a esta expresión. Entonces yo, menos 20 es igual a menos 11 menos 9. Haz esta operación, menos 11 menos 9, ¿cuánto es igual a menos 20? Ajá. Entonces, algo que les digo siempre a los alumnos. Normalmente uno ve estas operaciones así, ¿cierto? Menos 11 menos 9 es igual a 20. Pero recuerden el poder de este signo. Este signo me dice, menos 20, que esto aplica tanto leyéndolo de derecha a izquierda como leyéndolo de izquierda a derecha. Entonces, si me aparece un menos 20 aquí en el pasto alto, yo lo puedo escribir como menos 11 menos 9 o como menos 20 por 1. O sea, nada me impide que yo lo separe en otros dos números. Entonces, como aquí yo necesitaba un menos 11 y aquí necesitaba un menos 9, yo dije, bueno, menos 11 menos 9 es igual a 20, pero también puedo decir que menos 20 es igual a menos 11 menos 9. Entonces, se separó en este y en este. Por eso sale ese menos 11 y ese menos 9. Ok. Bueno, como que factorizó, ¿se podría decir que ese 20? Podría decir que factoricé ese 20 para mi conveniencia. Ok, bueno, gracias, profe. De nada. Entonces, si no se quieren obnubilar demasiado, pueden verlo como receta. Nada más tienen que considerar de dónde salió esa receta para este tipo de límites, para demostrar este tipo de límites con la definición epsilon delta. Como les dije, no todos los límites va a ser fácil, entre comillas, porque complica un poquito más las cosas. No un poquito más, son mucho más las cosas. Poder comprobar un límite con epsilon y delta. Sin embargo, es una manera conveniente y es la definición propia del límite. Entonces, eso ya es algo más formal. Pero ahora sí vamos a ver propiedades del límite en estos 10 minutos y algunas otras cosas de los límites. Para eso se inventó el PowerPoint, para ver cosas rápido que se pueden ver rápido. Entonces, voy a compartir. Hay aquí un símbolo que no me aparece bien. Pero si puedo ahorita lo pongo. Entonces, si el límite de f de x cuando x tiende a a es igual a L y el límite de x cuando x tiende a de g de x es igual a M, entonces el límite de la suma es igual a la suma de los límites. El límite de la multiplicación es igual a la multiplicación de los límites.
El límite de la división es igual a la división de los límites siempre y cuando, como siempre, el límite inferior sea distinto de 0. El límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite. El límite de una resta es igual a la resta de los límites. Y esta es tal vez la más engañosa. El límite de una función a la n es igual al límite a la n. Aquí debí de haber puesto L a la n. Si y solo si el límite cuando x tiende a A de f de x existe. Si no existe límite, entonces ese límite no se puede calcular esa potencia. Y ahora vamos a ver otra definición. Si se acuerdan de nuestra tabla, pusimos valores un poquito arriba y un poquito abajo de x. Cuando calculamos x cuadrada, para cuando x tendía a 3, poníamos 2.999, 2.998 y así consecutivamente, pero también puse 3.001, 3.002 y así consecutivamente. Pues eso que hice más o menos es calcular lo que se le llama un límite por la derecha o límite por la izquierda. Si la función está definida en un intervalo abierto desde C hasta A, por ejemplo, entonces el límite cuando x tiende a la derecha o a la izquierda de f de x es igual a una L1. Significa que L puede acercarse a L1 escogiendo una x suficientemente cerca con x mayor que a o x menor que a. Cuando x es mayor que a se dice hacia la derecha o x menor que a es hacia la izquierda. Y otra forma de expresar o de comprobar si un límite existe es si el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda, entonces el límite existe. Si el límite por la derecha es diferente al límite por la izquierda, el límite no existe. Y no tenemos que lidiar con epsilon y delta. Por ejemplo, esta función. A esta función se le llama la función signo. ¿Por qué se le llama la función signo? Si se dan cuenta, ¿qué pasa si pongo un 5? Valor absoluto de 5 entre 5 es igual a 1. ¿Qué pasa si pongo un menos 5? Valor absoluto de menos 5 es 5. Entre menos 5 es menos 1. Básicamente esta función nos devuelve el signo del número. Si yo pongo un número negativo, me va a dar un signo negativo. Y si yo pongo un número positivo, me va a dar un signo positivo. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a 0? ¿0 es positivo o es negativo? Neutro, ¿no? Se dice que es neutro. Pero realmente no sabemos si es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque 0 más 0 es igual a menos 0. Por lo tanto, la función signo en 0 está indeterminada, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x? Pues hasta el momento, sin las herramientas que vamos a ver a continuación, mañana, que las herramientas son básicamente la continuidad de las funciones, pues yo puedo hacer la tabla como la hice anteriormente y estaría calculando el límite superior y el límite inferior. ¿Cuál sería el límite superior de esta función? El límite por la derecha. Vamos a hacerlo de manera en el pizarrón. Entonces ya vamos a olvidarnos de del, epsilon y delta por el momento. Puede que haga un cuestionario de epsilon y delta, pero recuerden, los cuestionarios son solo para reforzar conocimientos. Realmente lo que tienen que saber para su carrera está más sobre las tareas. Entonces, pero claro, los cuestionarios cuentan como participación. Entonces tenemos la función signo,
Esto ya es lo último que vamos a ver, lo último que nos alcance el tiempo. Decimos que esto es 1 y menos 1. Me dicen el límite de f de x cuando x tiende a 0. ¿Existirá o no existirá? Para no ponerme a jugar con epsilon y delta, digo que f de x es igual a x sobre x. Cuando x tiende a 0, voy a tener 0 sobre 0. Eso es lo que se le llama una forma indeterminada. Mañana mismo vamos a ver qué son las formas indeterminadas. Entonces, ¿cómo puedo calcular este límite sin recurrir a lo que nos decían en el bachillerato? Pues nada más ponle 0 aquí y 0 aquí. Pues me dicen una herramienta es calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces voy a elegir para calcular estos límites puedo hacer una aproximación. ¿Cómo voy a hacer ese símbolo? Es una aproximación. ¿Cómo voy a hacer esa aproximación? Voy a elegir un número muy chiquitito a la derecha de 0. ¿Cuál es el número más chiquitito que se les ocurre a la derecha de 0? 1. Ese es un número un poquito muy grande. Vamos a hacer uno más pequeño. 0.1. 0.1 es pequeño, pero tal vez no tan pequeño como nosotros queremos ver. 0.1. Vamos a tomar que muy pequeño es hasta las milésimas. Aunque yo trabajo con cosas nano, o sea, por 1 por 10 a la menos 9. Eso sería muy, muy pequeño. Vamos a aproximar a eso el límite. O sea, vamos a decir que es un valor muy pegadito al 0 a la derecha de 0. ¿Cuánto es f de 0.0001? 0.0001 entre 0.00... Uy, hasta me fui un 0 más abajo, me fui a las 10 milésimas. 0.01. Este valor absoluto de arriba queda que es 0.001 y este valor queda 0.001. 0.001 entre 0.001 es igual a 1, ¿cierto? Y lo voy a aproximar de la siguiente forma. F de menos 0.0001. Bueno, 2 ceros. O sea, voy a agarrar un valor que está aquí muy pegadito al 0 a la izquierda y un valor muy pegadito al 0 a la derecha. Este valor pegadito al 0 a la derecha es el límite aquí hacia la derecha y este valor pegadito hacia la izquierda es un valor límite hacia la izquierda. Claro que aquí técnicamente tendría que haber elegido varios números cercanos para poder decir que mi aproximación es válida, pero aquí voy a hacer esta aproximación nada más porque veo cómo se está comportando la función. Entonces, haciendo esta aproximación, ¿cuánto es? Sería el valor absoluto de menos 0.001 entre menos 0.001. Y esto es igual a 0.001 entre menos 0.001, que es igual a menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es distinto al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x? Entonces, el límite no existe. O en términos matemáticos muy abreviados, no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Perdón, aquí digo que existe, así digo que no existe. Son dos formas de escribir exactamente lo mismo. Entonces, el límite a la derecha y a la izquierda se puede calcular así. Se puede poner valores muy cercanos
tanto hacia la derecha como hacia la izquierda de mi función, aproximar mi función con un valor muy, muy pequeño, aproximar ese límite a un valor muy, muy pequeño alrededor del número que estoy probando y ver si los límites son iguales o prácticamente iguales. Si son iguales o prácticamente iguales, entonces el límite existe y es el mismo límite que tenemos a la izquierda y la derecha. Si el límite a la derecha y a la izquierda son diferentes, entonces el límite no existe. Entonces eso sería todo por la clase de hoy. Creo que solo me pasé 2 minutos. Uy, justo a tiempo. Entonces, ¿el límite de esa función sí existe o no existe? No existe. El límite cuando x tiende a 0 no existe. Si yo agarro cualquier otro número, por ejemplo, cuando x tiende a 3, el límite sí va a existir, porque el límite por la izquierda de 3 y el límite por la derecha de 3 va a ser exactamente el mismo. Aquí el problema es que este límite, el de la derecha, es diferente al límite de la izquierda. Cuando son diferentes, en ese punto el límite no existe. Entonces vamos a tomar las capturas de pantalla. Primera y segunda. Listo. Ok, los que no tengan dudas ya se pueden desconectar y los que tengan dudas nos podemos quedar otro ratito más. Vale, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta luego. Profesor. Hasta luego. Hasta luego. Profe de la evaluación, ve que es 50% examen, 20 cuestionarios y 30 tareas, ¿no? Ajá. Dice que probablemente se tome el 50% con los microexámenes, ¿no? Sí. Y entonces el 20% ¿de qué es, profe? ¿Del qué dice Los cuestionarios? cuestionarios de siempre, los de qué hicimos en esta clase, qué tal entendimos. Cuestionario 1 y cuestionario 2 y 3 ya están por salir. Ok. Profe, una duda. ¿Sí? Si no he contestado todos los cuestionarios, pero yo, pues cuando usted empezó a tomar captura, usted dijo que esos iban a ser como asistencia. Cuando usted empezó a tomar capturas, pues ya no los empecé a contestar. ¿Todavía los contesto o Puedes contestarlos. sí? Porque Sí. de hecho también creo que en toda la mayoría de sus clases siempre he dicho o hablado en algo. Y digo, pues de todos modos, mi asistencia sí es que estuve presente, Sí, pero no claro. tomé lo de los cuestionarios. Sí, no, digamos que los cuestionarios y eso lo estoy tomando como, como evaluación continua, lo que le llaman la evaluación continua. Entonces, yo preferiría que los contestaran todos, aunque participen aquí, pero ya al final, pues, checo cómo estuvieron participando y lo tomo a cuenta de los cuestionarios, pero lo ideal es que contesten los cuestionarios para hacer las cosas un poco más claras y más fáciles para Yo todos. tengo una pregunta sobre eso. ¿Sí? Los cuestionarios son los de las caritas, ¿no? Los Ajá. que, ¿sí? Son esos y el Ah, cuestionario 1. ok. Cuando le doy al cuestionario me pide cómo le entendí y qué fue lo que vimos, ¿no? Ajá. Entonces, ya entro con mi cuenta y a la hora de enviar en Classroom, ¿se le tiene que poner tarea entregada o ya No, solito ya se con esto registra? automáticamente lo registro. Ok. Bueno, está bien, gracias. ¿Ok? Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Oiga, profe, ¿Sí? es que hay algunos cuestionarios que ya no sé si, bueno, no sé, según yo sí he contestado todos, pero no
No estoy seguro. ¿Hay alguna manera de saber si sí los contesté? Déjame ver si en el Classroom normalmente me envía, pero también me envía por ejemplo, el último, solo tengo 7, el del 19. Y no está el tuyo. De los anteriores, déjame checar. Hubo un par de clases donde no mandé cuestionario. Sí, por alguna razón hay algunos que no me aparecen, pero que sí me aparecen en el correo. Déjame checar. Rodrigo Ibarra, sí está, tengo el del 9 de octubre. El del 8 de octubre. Parece que los que no están son del 12 y del 19 de octubre. Entonces, chécalos. Ah, no, Rodrigo Ibarra, ¿verdad? Sí. El 12 también lo tengo. Parece que solo te falta el del 19 de octubre. Ah, ok, profe, muchas gracias. Sale. Hasta luego. Hasta luego.